San Jerónimo se oculta entre colinas cubiertas de niebla espesa, caminos de tierra que serpentean sin prisa y un aire tan denso que parece contener secretos. Es un pueblo pequeño en el corazón de Oaxaca, donde el tiempo se ha detenido y las voces bajan al hablar de ciertas cosas. No hay señal de celular, los postes de luz parpadean y la iglesia principal lleva años cerrada. Pero hay algo más que el abandono. Hay algo que pesa. En 1989, 3 científicos reconocidos a nivel nacional llegaron a San Jerónimo por invitación del gobierno. Traían instrumentos, libretas, cámaras, prometieron respuestas, prometieron luz sobre lo desconocido. Nadie supo exactamente qué vinieron a investigar, pero todos recuerdan lo que sucedió después. Uno desapareció por semanas. Otro fue hallado en un hotel en la capital, llorando sin control. Y la última, la doctora Sámano, jamás volvió a hablar de lo ocurrido. Ninguno dio declaraciones, ninguno escribió informes, solo silencio, un silencio tan pesado como el aire del pueblo. Y todo, absolutamente todo, gira en torno a una sola familia, los Cardoso. Si quieres conocer la historia completa y los oscuros secretos que esta familia escondía, suscríbete ahora mismo al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras investigaciones más escalofriantes. San Jerónimo siempre ha tenido leyendas, como cualquier otro pueblo de raíz indígena y herencia colonial. Se habla de brujas en las montañas, de ríos que arrastran almas, de sombras que se deslizan entre los maizales al caer la noche, pero ninguna historia, ni la más antigua ni la más repetida, genera tanto temor como la de la mansión Cardoso. Se alza en la parte alta del pueblo, tras un portón de hierro forjado que siempre está entreabierto, como si invitara. Su estructura colonial parece intacta desde fuera, con muros blancos manchados por el tiempo y ventanas cerradas con madera envejecida. Pero los que se han atrevido a cruzar ese umbral afirman sentir que el tiempo allí no fluye igual, que los relojes se detienen, que los ecos no son de voces humanas. En el mercado, entre puestos de tortillas y pan dulce, los ancianos aún bajan la voz para mencionar su apellido. Los niños juegan alrededor de la iglesia, pero ninguno se atreve a subir la colina. Y aunque los jóvenes más valientes han intentado entrar por curiosidad, todos regresan pálidos, algunos enfermos, otros con fiebre que dura días. Nadie lo admite abiertamente, pero todos en San Jerónimo saben que esa casa está maldita. El misterio de los Cardoso comienza mucho antes de 1989, pero fue ese año el que selló el silencio del pueblo. Lo que los científicos encontraron, o creyeron encontrar, nunca se supo con certeza, pero su llegada removió recuerdos que muchos intentaban olvidar. Viejas historias salieron a flote como cuerpos que el río se había negado a tragarse. Algunos dicen que la familia hizo un pacto con fuerzas más allá del entendimiento humano. Otros afirman que simplemente jugaron con la ciencia como si fuera magia. Sea como sea, lo que se conoce oficialmente es casi nada: documentos perdidos, expedientes sellados. Y una advertencia tácita que flota en el aire: no hagas preguntas sobre los Cardoso. El único documento público que queda sobre ellos es un archivo en el registro civil del pueblo. Samuel Cardoso, ingeniero bioquímico, se estableció en San Jerónimo en 1962. Compró tierras, contrató obreros locales y levantó la mansión en menos de un año. Su esposa, Lucía, venía de una familia adinerada de Guadalajara. Tuvieron 3 hijos, todos educados en casa. Jamás asistieron a la escuela del pueblo, jamás jugaron en la plaza central. Eran figuras casi míticas, altos, pálidos, siempre bien vestidos y profundamente extraños. Nadie sabe a ciencia cierta por qué eligieron San Jerónimo. Algunos creen que buscaban aislamiento. Otros, que el subsuelo del pueblo contenía algo que les interesaba. Lo cierto es que a mediados de los años 70 comenzaron los rumores sobre experimentos, luces encendidas a altas horas de la noche y un zumbido constante que provenía del sótano de la mansión. Desde entonces las cosas cambiaron. Primero desaparecieron los animales, luego
Los sonidos del campo comenzaron a silenciarse. Después las personas empezaron a alejarse y San Jerónimo entró en un letargo del que nunca despertó. Hoy, casi 40 años después, las paredes de la mansión siguen en pie, pero no es solo una casa abandonada, es un recordatorio, una herida que el tiempo no ha logrado cerrar. Y todo empezó con un apellido, Cardoso. Samuel Cardoso no era un hombre común. Originario de Monterrey, se graduó con honores en bioquímica en la Universidad de Heidelberg, Alemania, y trabajó para múltiples laboratorios europeos antes de volver a México en los años 60. Era conocido por su mente brillante y su carácter hermético. En entrevistas científicas hablaba poco, medía cada palabra y evitaba todo tipo de atención pública. Se decía que su ambición era más grande que cualquier institución, que su deseo de conocimiento lo empujaba a límites que pocos estaban dispuestos a cruzar. Lucía del Toro, su esposa, provenía de una de las familias más influyentes de Jalisco. Hermosa, refinada y educada en conventos europeos, parecía la compañera perfecta para Samuel, discreta, elegante y profundamente devota. Su unión no solo fue un escándalo por lo disparejo de sus mundos, sino también por el aislamiento al que ambos se sometieron tras casarse. Dejaron Guadalajara sin explicaciones y se instalaron en un pequeño terreno, a las afueras de San Jerónimo, lejos de todo contacto con la vida que alguna vez conocieron. En 1965, apenas 3 años después de su llegada, la imponente mansión Cardoso fue terminada. Pero lo que pocos sabían era que, bajo la tierra, Samuel había construido un complejo subterráneo aún más vasto. Lo llamó la Fundación Epsilon, un nombre que jamás fue registrado oficialmente y que solo se conoció mucho después. Allí, en la sombra de su casa, daría inicio a experimentos que cambiarían para siempre el destino de su familia. Samuel y Lucía tuvieron 3 hijos: Mateo, el mayor, nacido en 1966, Dalia en 1968 y el pequeño Tomás en 1971. Todos fueron educados en casa. Un maestro privado llegaba cada semana desde Oaxaca capital, pero nunca se quedaba a dormir. Siempre salía antes del anochecer. A veces con el rostro pálido, otras con los labios apretados. Nadie hablaba de lo que ocurría dentro de la mansión. Nadie se atrevía a preguntar. Mateo era un niño callado de mirada intensa. Desde pequeño mostró habilidades notables para las matemáticas y la lógica. Dalia, en cambio, tenía un don para la música. Tocaba el violín con una destreza que, decían, no era de este mundo. Tomás, el menor, era curioso, impulsivo, siempre haciendo preguntas, siempre explorando. Los 3 hermanos parecían formar un triángulo perfecto de inteligencia, talento y sensibilidad. Pero también compartían una cualidad inquietante, una desconexión emocional con los demás. Los habitantes de San Jerónimo los veían desde lejos, como figuras espectrales. Aparecían caminando por los jardines al amanecer, siempre vestidos con ropas formales, siempre en silencio. Nunca se les oyó reír. Nunca se les vio jugar, y con los años dejaron de salir del terreno por completo. Lucía, por su parte, comenzó a cambiar. Al principio era vista con frecuencia en la plaza del pueblo, comprando pan, saludando con una sonrisa tímida. Pero con el tiempo su rostro se volvió sombrío, sus salidas se volvieron esporádicas y finalmente desapareció de la vista pública. Las malas lenguas hablaban de depresión, de locura, incluso de castigos impuestos por su esposo. Pero nadie tenía pruebas, nadie se atrevía a confirmarlo. A mediados de los años 70, Samuel dejó de acudir a conferencias, rompió todo lazo con sus colegas del extranjero y rechazó varias propuestas de universidades interesadas en su investigación. Se encerró completamente en su mundo, dedicado exclusivamente a sus experimentos y al desarrollo de lo que llamaba una nueva forma de existencia humana. Nadie sabía a qué se refería, solo que desde entonces las noches en la mansión se llenaron de luces intermitentes, sonidos metálicos y una vibración constante que parecía emanar de las entrañas de la tierra. En 1977,
Una carta escrita por Samuel llegó a un antiguo compañero suyo en Alemania. La misiva, hoy desaparecida, hablaba de una interconexión profunda entre alma, memoria y electricidad, de una fórmula que permitiría trascender los límites físicos del cuerpo humano y de una convergencia espiritual a través de la tecnología. Su colega la consideró un delirio. Pero no fue el único que recibió algo similar. Varios investigadores en Europa y México mencionaron con miedo y recelo que habían recibido escritos de Samuel que mezclaban ciencia, religión y filosofía esotérica en proporciones alarmantes. En San Jerónimo, sin embargo, solo se sentía el peso de su presencia. La familia Cardoso se había convertido en una leyenda viva. Un símbolo de poder, misterio y temor. Nadie osaba acercarse a la mansión, ni siquiera para trabajos de mantenimiento. Los Cardoso no necesitaban a nadie, y nadie quería tener nada que ver con ellos. La Fundación Epsilon seguía activa, aunque invisible. Sus puertas permanecían cerradas, sus secretos intactos, y lo peor estaba por comenzar. El proyecto Epsilon nació como una idea clandestina, incubada en la mente de Samuel Cardoso, muchos años antes de pisar San Jerónimo, pero fue en el aislamiento del pueblo, entre los muros de su mansión y los túneles subterráneos que él mismo mandó construir, donde ese pensamiento se convirtió en una realidad peligrosa. El acceso al complejo estaba sellado tras una puerta de acero reforzado, oculta detrás de una estantería de la biblioteca. Según antiguos planos que un trabajador logró ver antes de ser despedido sin explicación, había al menos 3 niveles bajo tierra. Cada uno estaba conectado por ascensores sin botones visibles. Solo funcionaban mediante códigos que Samuel, y más tarde Mateo, introducían con combinaciones de sonidos y luz. Nadie, ni siquiera Lucía, tenía acceso completo a las instalaciones. El nivel superior albergaba los laboratorios convencionales, mesas de disección, microscopios, incubadoras. El segundo, mucho más restringido, contenía cámaras de aislamiento, estructuras metálicas con electrodos incrustados y una sala circular con una cúpula que giraba levemente, incluso cuando no había electricidad. Pero era el tercer nivel, al que nadie más bajó jamás, el que alimentaba los rumores más oscuros. Se decía que allí se hallaban las zonas de conexión, espacios donde la ciencia y lo desconocido se entrelazaban de manera irreversible. Los experimentos no tardaron en generar consecuencias visibles. Animales del pueblo comenzaron a desaparecer, gatos, perros, cabras. Algunos regresaban días después desorientados, con ojos dilatados, sin responder a sus dueños. Otros nunca volvieron. Una vez, un niño encontró el cuerpo de un coyote sin piel, pero con el corazón aún latiendo. El rumor se extendió como pólvora. Los Cardoso estaban jugando con la vida. El nombre del proyecto se filtró por accidente en una conversación entre 2 proveedores de equipo médico de la ciudad de Oaxaca. Epsilon, dijeron en voz baja, sin saber que el término pronto sería prohibido en cualquier institución oficial. El gobierno estatal envió inspectores, pero fueron recibidos con documentación impecable y cortesía helada. No encontraron nada ilegal, nada visible. Samuel había ideado una narrativa científica que mezclaba neurología avanzada con principios de resonancia cuántica. Su premisa era clara, aunque profundamente inquietante. El alma es una frecuencia. Si logramos identificar su rango vibratorio, podremos mapearla, proyectarla y eventualmente almacenarla. Esta idea, rechazada por la comunidad científica internacional, fue el eje de su obsesión. El proyecto Epsilon consistía en aislar la frecuencia esencial de la conciencia humana, utilizando combinaciones precisas de estímulos eléctricos, campos magnéticos y sonido. Para ello, necesitaba sujetos, y al parecer no le importaba de dónde vinieran. Aunque los Cardoso afirmaban trabajar solo con datos computacionales, algunos ex empleados hablaban de voluntarios. Personas del pueblo que fueron contratadas y luego nunca regresaron.
En la parroquia local se registraron múltiples desapariciones entre 1974 y 1979. La mayoría fueron ignoradas por la policía. Eran pobres, migrantes o gente sin familia cercana. Nadie hizo preguntas, nadie se atrevía. A medida que el proyecto avanzaba, los hijos de Samuel empezaron a involucrarse más activamente. Mateo, con apenas 13 años, ya diseñaba modelos matemáticos complejos y supervisaba calibraciones en los dispositivos de estimulación cerebral. Dalia, con su oído perfecto, era usada para crear patrones acústicos que inducían estados alterados de conciencia. Tomás, el más joven, ayudaba a documentar los resultados aunque nadie sabía si comprendía del todo lo que hacían. Un evento clave ocurrió en 1978. Ese año, una tormenta eléctrica intensa dejó al pueblo sin energía por 2 días. Durante ese lapso, los vecinos afirman haber escuchado un estallido subterráneo, seguido por un temblor leve que solo se sintió en la colina donde se erguía la mansión. Algunas aves cayeron muertas al amanecer y la vegetación de los alrededores cambió de color en cuestión de días. Las autoridades no investigaron. La familia Cardoso aseguró que se trató de una falla menor en su sistema eléctrico interno, pero los ancianos del pueblo sabían que algo había despertado. Desde entonces, la atmósfera cambió. Los sueños se volvieron más vívidos. Algunos vecinos comenzaron a escuchar voces en la madrugada. Murmullos que no provenían de ningún lugar específico, pero que llamaban por su nombre. Otros hablaban de sombras que se deslizaban por los corredores de sus casas, figuras delgadas que los observaban con ojos blancos, sin pupilas. Nadie dormía bien, y nadie se atrevía a hablar demasiado alto. El proyecto Epsilon había traspasado los límites del laboratorio. Se había filtrado en la tierra, en el aire, en la memoria colectiva de San Jerónimo. Era ya una presencia viva, intangible pero constante, y sin que nadie lo supiera, los Cardoso estaban a punto de llevarlo a una nueva etapa. Fue el 17 de septiembre de 1979 cuando San Jerónimo dejó de dormir. La fecha quedó grabada en la memoria colectiva no por una celebración ni por una tragedia visible, sino por algo mucho peor. Una noche de sonidos imposibles, gritos inhumanos y una sensación de terror que cruzó las paredes como una peste. Todo comenzó poco después de las 11. El cielo estaba despejado, el viento tranquilo, y el silencio habitual del pueblo parecía más profundo de lo normal. Algunos vecinos se preparaban para dormir, otros terminaban sus rezos. Pero entonces algo rompió la quietud. Un chillido agudo, metálico, que no parecía provenir de garganta alguna. Fue como si el aire se partiera en dos. Después vino el eco, un estruendo que se sintió bajo los pies, como si algo golpeara las entrañas de la tierra. Las ventanas vibraron. Los perros comenzaron a aullar, pero no huyeron. Se quedaron quietos, con el lomo erizado, mirando hacia la colina de los Cardoso. Los gritos empezaron después. No eran voces humanas. Algunos los describieron como lamentos de mujeres con voces al revés. Otros dijeron que eran risas mezcladas con llanto. Lo único que todos coinciden es que no eran de este mundo. Sonaban dentro de las casas, incluso con puertas cerradas, en los armarios, en los pozos, detrás de los espejos. La mayoría de los habitantes se encerró. Apagaron luces, se cubrieron con mantas, rezaron con los ojos cerrados, pero hubo quienes intentaron subir a la colina, impulsados por la desesperación o la curiosidad. Uno de ellos fue don Aurelio Pérez, un hombre mayor que había trabajado en la construcción de la mansión en los años 60. Tomó su linterna y comenzó a caminar hacia la verja de hierro. Nunca llegó. Su cuerpo fue encontrado al amanecer, en la base de la colina. No tenía heridas visibles, pero sus ojos estaban completamente blancos, como si algo los hubiera quemado desde adentro. La causa de muerte fue registrada como paro cardíaco, pero su rostro, congelado en una expresión de terror absoluto, decía otra cosa. La mansión, esa noche, se iluminó como nunca. Desde lejos se podía ver una luz azulada filtrándose por las rendijas,
pulsando al ritmo de los gritos. Algunos afirman haber visto siluetas moverse detrás de las ventanas. No personas, sino formas altas, delgadas, que flotaban más que caminaban. Pasadas las 3 de la madrugada, el sonido cesó, como si alguien hubiese apagado una máquina gigante. Todo quedó en silencio, salvo por el zumbido persistente que ya se había vuelto parte del ambiente en la colina. Esa misma mañana, Lucía Cardoso fue vista caminando sola por el centro del pueblo. Vestía un camisón blanco, descalza, con el cabello suelto. Sus ojos estaban abiertos, pero su mirada perdida. No respondió a nadie. No hablaba. Solo avanzó hasta la plaza, se sentó en la fuente seca y permaneció inmóvil durante horas. Cuando finalmente llegaron los paramédicos desde Oaxaca, Lucía no opuso resistencia. Tampoco volvió a hablar jamás. El diagnóstico fue confuso: catatonia, posible trauma, desequilibrio neurológico, pero nada explicaba cómo, sin ningún golpe ni lesión aparente, una mujer joven y sana había perdido toda capacidad de comunicación de un instante a otro. Fue internada en una clínica privada durante meses. Samuel nunca la visitó. Mientras tanto, la mansión cerró sus puertas por completo. Nadie entró ni salió durante semanas. Los portones se oxidaron, la maleza creció alrededor del muro, y los rumores se convirtieron en certeza. Algo había salido mal esa noche. Algo que no podía ser explicado con palabras ni con ciencia. Los niños del pueblo comenzaron a tener pesadillas recurrentes. Soñaban con pasillos interminables, con relojes que giraban hacia atrás, con voces que les hablaban desde los árboles. Algunos dejaron de hablar durante días. Otros comenzaron a dibujar figuras geométricas complejas sin haberlas aprendido jamás. La parroquia local organizó misas de purificación. Se roció agua bendita por las calles. Se encendieron veladoras en cada esquina. Pero nada parecía calmar el ambiente. El aire seguía denso, cargado de una electricidad invisible. San Jerónimo había cambiado para siempre. Lo más inquietante fue lo que ocurrió una semana después. El zumbido volvió. No tan fuerte como aquella noche, pero constante, grave, como una vibración enterrada bajo el pueblo. Algunos vecinos colocaron sus oídos en el suelo y juraron haber escuchado voces. Voces que no pedían ayuda. Voces que susurraban números, fórmulas, nombres. Y entre ellos, uno se repetía más que los demás: Mateo. Tras la noche de los gritos, San Jerónimo se sumió en un estado de vigilancia silenciosa. Nadie hablaba abiertamente de lo ocurrido, pero todos sabían que algo se había fracturado. El miedo ya no era solo superstición. Tenía rostro, sonidos y ahora empezaba a cobrarse ausencias. La primera desaparición confirmada fue la de Ignacio Beltrán, un joven de 17 años que vivía a 3 cuadras de la iglesia. Salió de su casa una tarde para cortar leña y nunca regresó. Su madre alertó a la policía local, pero la búsqueda fue breve y sin convicción. Cuando un oficial intentó subir a la colina para investigar, su linterna falló. Su radio también. Volvió corriendo, con la voz temblorosa, y se negó a regresar. El caso fue cerrado sin explicaciones. Después desapareció Teresa Mendoza, una mujer que vendía hierbas medicinales en el mercado. Muchos decían que tenía un don, que sentía cosas. Según su hermana, en los días previos había notado algo en el aire, una frecuencia nueva que le dolía en los huesos. Una mañana simplemente no abrió su puesto. Su casa estaba cerrada con llave desde dentro. Todo intacto. Solo faltaba ella. En menos de 6 meses, el pueblo perdió a 9 personas, todos adultos jóvenes, todos sin antecedentes de huida ni problemas familiares. Algunos vecinos empezaron a escribir listas, a hacer mapas, a trazar patrones, pero cuanto más buscaban coincidencias, más miedo les daba lo que encontraban. Todos los desaparecidos habían tenido algún contacto con la familia Cardoso, por mínimo que fuera. Un anciano confesó en voz baja que Ignacio había trabajado una semana cortando leña para la mansión. Teresa, dijo otro, había sido llamada por Lucía años atrás para preparar un remedio natural.
Incluso un campesino, de nombre Rafael, desaparecido en abril, había vendido una res al personal de los Cardoso antes de desaparecer. Las conexiones eran sutiles, pero reales. La policía dejó de venir. Y cuando lo hacía, se limitaban a tomar notas sin entusiasmo, mirando constantemente hacia la colina como si esperaran que algo bajara de allí. Los expedientes se apilaban, polvorientos, sin resolución. Las autoridades de Oaxaca alegaban falta de recursos, pero algunos decían que el gobierno sabía más de lo que admitía, que estaban dejando al pueblo solo por una razón. Mientras tanto, Samuel Cardoso se volvió un fantasma. Ya no se le veía ni en el jardín ni en las ventanas. Mateo y Tomás, a veces, eran vistos en la madrugada, caminando alrededor de la casa como si patrullaran. Dalia no volvió a ser vista desde la noche del incidente. Solo quedaban los murmullos, voces que salían de la tierra, interferencias en las radios, silbidos en los teléfonos. Un día, alguien dejó una caja de madera frente a la iglesia. Dentro había hojas con ecuaciones escritas a mano, garabateadas como en estado febril. Algunas estaban manchadas de sangre seca, otras parecían quemadas en los bordes. No había firma, pero en una de ellas, escrita con una caligrafía elegante, solo se leía: «La conciencia puede migrar». El cuerpo es una prisión. El padre Uriel, sacerdote del pueblo, intentó llevar los documentos a la diócesis de Oaxaca, pero en el camino su coche se detuvo sin motivo aparente. El motor estaba en perfecto estado. Al intentar empujarlo, sintió una presión en el pecho tan intensa que cayó de rodillas. Escuchó una voz en su oído, una palabra repetida: «Retírate». Nunca habló de eso con nadie. Quemó las hojas esa misma noche y pidió traslado a otra parroquia. Le fue concedido al día siguiente, sin objeciones. San Jerónimo, sin guía espiritual, sin justicia y sin respuestas, comenzó a cerrarse sobre sí mismo. La gente dejó de salir al anochecer. Se formaron pequeños círculos de oración. Algunos construyeron altares improvisados con cruces de palma frente a sus casas. Otros empacaron sus cosas y se fueron sin decir adiós. El zumbido persistía, leve pero constante. Era como un pulso subterráneo que marcaba el tiempo con precisión escalofriante. A veces cambiaba de tono por segundos, como si algo respirara en la tierra. Un niño de 9 años, Emiliano, comenzó a hablar dormido todas las noches. Su madre lo grabó en secreto. Las grabaciones eran inquietantes, fórmulas complejas, frases en idiomas que nadie reconocía y un nombre que repetía entre susurros: Dalia. Los vecinos ya no preguntaban por los desaparecidos, solo esperaban no ser los siguientes. El silencio se había convertido en ley, el miedo en rutina, y en lo alto de la colina la mansión Cardoso seguía en pie, observando. En la primavera de 1989, el nombre de San Jerónimo apareció discretamente en un informe interno de la Secretaría de Salud. Era un reporte sin firma, con referencias ambiguas y sin fuentes verificables. Pero su contenido llamó la atención. Hablaba de una serie de desapariciones anómalas, episodios de histeria colectiva y una posible violación a protocolos bioéticos en una propiedad privada. El documento fue archivado, pero no olvidado. 2 semanas después, otro informe, esta vez del Instituto Nacional de Neurociencias, describía variaciones electromagnéticas inusuales, detectadas por una estación remota en Oaxaca. Las mediciones coincidían con los límites geográficos de San Jerónimo. Las señales no eran interferencias comunes, tenían patrones rítmicos, casi musicales, como si fueran una especie de código. Finalmente, un tercero, proveniente del área de inteligencia científica de la Secretaría de Defensa, detallaba la aparición de símbolos geométricos tallados en árboles y piedras alrededor del pueblo. Algunos coincidían con antiguos diagramas alquímicos, otros eran completamente nuevos. Estos 3 informes, al coincidir en tiempo y espacio, activaron una alarma discreta en los niveles altos del gobierno. No querían llamar la atención pública, no querían prensa,
pero necesitaban entender qué estaba pasando en ese rincón olvidado del país. Fue entonces cuando se decidió enviar a 3 especialistas bajo una misión de carácter técnico y discreto. Su tarea: evaluar si había actividades ilegales o experimentación no regulada en la propiedad de los Cardoso y si las alteraciones en el entorno podían tener origen científico. Los elegidos fueron cuidadosamente seleccionados. El primero fue el doctor Armando Gutiérrez, físico teórico con experiencia en ondas electromagnéticas y campos de energía. Tenía fama de racional y metódico, pero abierto a hipótesis fuera de lo convencional. La segunda fue la doctora Elena Sámano, neurocientífica especializada en conciencia humana y percepción sensorial. Había trabajado con soldados en recuperación de trauma y tenía reputación de ser empática pero incisiva. El tercero fue el doctor Víctor Paredes, ingeniero en biotecnología, joven promesa de la UNAM, ambicioso, curioso y con gran talento en sistemas de estimulación cerebral. Los 3 firmaron acuerdos de confidencialidad. No se les dio información detallada, solo una carpeta con los 3 informes y un mapa del pueblo. No hubo escolta. Solo un vehículo oficial, una radio de corto alcance y la instrucción de mantenerse alejados de los medios. Llegaron a San Jerónimo a mediados de junio de 1989, en medio de una ola de calor anómala. Desde el primer momento, notaron que algo no encajaba. Las calles estaban vacías, las ventanas cerradas, y los pocos habitantes que cruzaban su camino desviaban la mirada. Nadie les habló. Nadie los saludó. Se hospedaron en una antigua pensión cercana a la iglesia, regentada por una mujer mayor que se limitó a entregarles las llaves sin intercambiar palabras. Cuando Armando intentó preguntarle sobre la familia Cardoso, ella simplemente se persignó y desapareció tras una puerta de madera. La primera noche, los 3 debatieron los documentos recibidos. Armando estaba intrigado por las frecuencias detectadas. Creía que podrían ser señales de una tecnología desconocida. Elena, por su parte, se mostró preocupada por los testimonios de niños hablando en sueños y personas cayendo en catatonía. Víctor no ocultó su entusiasmo. Pensaba que quizás estaban frente a un avance revolucionario. Al día siguiente, realizaron un reconocimiento visual de la colina. Desde lejos, la mansión Cardoso se veía deteriorada pero imponente. No había señales de movimiento. Sin embargo, Elena aseguró sentir un cambio en la presión del aire al acercarse. Como si algo respirara bajo tierra, dijo en voz baja. Esa noche sucedió el primer incidente. Al revisar los equipos de medición que habían dejado frente a la pensión, descubrieron que las grabadoras de audio habían captado un sonido intermitente a las 3:12 am. Un tono grave, repetido 7 veces, seguido de una pausa y una voz distorsionada que decía: «¡Ya vienen!». Víctor pensó que era una interferencia común. Armando no dijo nada, pero Elena no durmió. Al día siguiente, pidió iniciar la exploración formal. No podía esperar más. Antes de subir a la mansión, intentaron hablar con alguien del pueblo. Solo encontraron a un niño, Emiliano, sentado en la plaza. Cuando Elena se agachó para saludarlo, él la miró directo a los ojos y susurró: «Mateo ya los vio». Luego salió corriendo. Los 3 científicos se miraron sin hablar. Algo los había anticipado. Y ya era demasiado tarde para retroceder. La mañana del 19 de junio de 1989, los 3 científicos se alistaron para subir a la mansión. Llevaban consigo grabadoras, sensores de campo electromagnético, una cámara térmica y libretas de campo. Acordaron no separarse en ningún momento. Elena insistió en que, pasara lo que pasara, no permanecieran en silencio absoluto dentro de la casa. «El silencio», dijo, «puede amplificar cosas que no queremos escuchar». El portón de hierro estaba entreabierto, igual que en los relatos de los aldeanos. Crujió al ser empujado, como si no hubiera sido tocado en años. El camino hacia la entrada estaba cubierto de hojas secas, pero ninguna rama bloqueaba el paso, como si algo mantuviera despejado el sendero.
La puerta principal, de madera gruesa, cedió con un leve empujón. No estaba cerrada con llave. Dentro el aire era espeso, cargado de un olor metálico, viejo, como a sangre oxidada. El vestíbulo era amplio, decorado con muebles cubiertos de sábanas blancas, sin polvo, ni una sola telaraña. Víctor apuntó que aquello era imposible. En una casa abandonada, el polvo es ley. Pero allí, todo parecía suspendido en una quietud antinatural. Exploraron en silencio durante varios minutos. Armando caminaba con su medidor de energía, que no paraba de emitir señales erráticas. Elena registraba la temperatura en distintas habitaciones. Variaba violentamente entre un cuarto y otro, sin explicación lógica. En un salón lateral encontraron una mesa larga, con platos aún servidos. La comida estaba seca, pero reconocible, como si la cena hubiese sido interrumpida décadas atrás. Al llegar a la biblioteca, descubrieron una pared cubierta por un tapiz oscuro. Tras correrlo, encontraron una estantería falsa. No tardaron en identificar el mecanismo. Una combinación de presión en ciertos libros reveló una puerta oculta. Bajaron por una escalera en espiral. Ninguno dijo palabra. Los pasos retumbaban como si caminaran dentro de un tambor. El primer nivel del sótano era un laboratorio, tal como los planos sugerían, pero no era convencional. Las paredes estaban cubiertas de fórmulas escritas a mano, algunas en latín, otras en lo que parecía ser una forma distorsionada del griego. Había cilindros de vidrio conectados por tubos, líquidos oscuros que burbujeaban suavemente sin fuente de calor. En una mesa metálica hallaron un aparato similar a un casco con electrodos, junto a una libreta con diagramas del cerebro humano, acompañados de frases como entrada lateral al núcleo del alma y conciencia como pulso variable. Víctor, fascinado, tomó notas frenéticamente. Elena, en cambio, se quedó inmóvil frente a una pared. En ella había una serie de retratos: Samuel, Lucía, los 3 hijos, pero los ojos de las figuras estaban arrancados y en su lugar habían sido pintados espirales negros. Detrás de ella, una frase en letras grandes: si ves demasiado, dejas de verte. De pronto el zumbido, igual al que describieron los aldeanos, profundo, constante, empezó en las paredes, luego en el suelo. Armando gritó que las lecturas del sensor estaban disparadas. La luz comenzó a parpadear. Elena sintió un tirón en el pecho, como si su cuerpo no le perteneciera por un segundo. Víctor se llevó las manos a la cabeza, murmurando que escuchaba algo. Una voz lejana repitiendo su nombre al revés. Corrieron escaleras arriba. El zumbido cesó al cruzar el umbral. El aire más denso, el silencio aún más opresivo. De regreso al salón principal, notaron algo nuevo: una figura en el umbral de la puerta, alta, inmóvil. Parecía un hombre, pero su silueta vibraba como un reflejo en el agua. No caminó. Se deshizo, como niebla, en cuanto intentaron acercarse. Armando cayó de rodillas, abrumado. Elena lo levantó de inmediato. Nadie habló del asunto en ese momento. Salieron de la mansión con las piernas temblando. El sol del exterior los cegó por segundos. El pueblo los observaba desde lejos, en silencio. En sus rostros no había sorpresa, solo resignación. Esa noche, en la pensión, Elena despertó gritando. Había soñado con una sala sin techo, donde estrellas negras giraban en círculos. Al centro, un niño con rostro blanco y ojos sin iris la señalaba y decía: «Tú ya fuiste, pero no lo sabes». Al intentar calmarla, Armando notó que tenía sangre en los oídos. Víctor, por su parte, no durmió. Pasó la noche revisando sus notas, convencido de que había encontrado algo extraordinario. Pero no estaba listo para admitir lo que sentía, un miedo que no era racional. Un temor antiguo, enterrado, que ahora despertaba en él una sospecha brutal. Lo que habían encontrado no era solo un laboratorio, era una puerta. 2 días después del primer ingreso a la mansión, Elena insistió en volver. Había algo en aquella casa que no dejaba de rondarle la mente, como un murmullo atrapado en su subconsciente.
Armando se mostró reticente, pero accedió bajo la condición de no bajar nuevamente al sótano. Víctor, por el contrario, parecía más ansioso que nunca. Regresaron temprano, esta vez con linternas industriales y máscaras respiratorias. Aunque no lo mencionaron, todos temían que el aire mismo contuviera algo alterado. Al entrar notaron un leve cambio. El retrato de la sala principal, el que mostraba a los 5 miembros de la familia Cardoso, ahora tenía una grieta que cruzaba el rostro de Mateo de lado a lado. Revisaron habitación por habitación, hasta que Elena encontró una trampilla detrás de una cortina polvorienta en el segundo piso. Bajaba a un pequeño compartimento oculto entre las paredes. Allí, en una caja metálica protegida con una cerradura sencilla, yacía un cuaderno forrado en cuero negro. No tenía título, solo una palabra escrita en la primera hoja: testamento. Era la letra de un adolescente, pero con una precisión escalofriante. Mateo Cardoso había escrito aquellas páginas entre 1981 y 1985, y lo que contenían no era un simple diario. Era un manifiesto, una confesión, y al mismo tiempo una advertencia. El texto comenzaba describiendo los primeros años de su vida en la mansión, mencionando el entrenamiento intensivo al que él y sus hermanos fueron sometidos. Hablaba de sesiones diarias de meditación inducida con música binaural, de pruebas sensoriales en aislamiento total, de ejercicios para dividir la conciencia en capas. Samuel los llamaba preparaciones para el gran cruce. Mateo describía cómo su padre creía que el alma podía separarse del cuerpo sin morir, que existía una frecuencia natural de la conciencia que podía ser capturada y sostenida artificialmente. El proyecto Epsilon, afirmaba, ya no era un experimento. Era un camino, una transición. Uno de los pasajes más inquietantes relataba una experiencia ocurrida cuando Mateo tenía apenas 14 años. Fue colocado dentro de una cápsula sumergida en líquido denso, conectado a múltiples sensores. Le administraron un cóctel de drogas psicotrópicas y lo dejaron allí durante horas. En ese estado, Mateo decía haber visto una vibración blanca detrás de todo lo visible. Una especie de red de energía donde cada ser humano era solo un nodo. Al tocarla, sintió que podía ver con los ojos de otros, escuchar pensamientos ajenos y comunicarse sin palabras. A eso su padre le llamó la resonancia compartida. Fue en ese estado, afirmaba, donde conoció a El Eco. No lo describía como una entidad con forma, sino como un resultado. La suma de todas las conciencias que habían sido canalizadas en la fundación. No era un ser, sino una presencia, una mente colectiva formada por los fragmentos de quienes participaron, voluntaria o no, en los experimentos. Decía que lo escuchaba todo el tiempo desde entonces, incluso estando despierto. A veces lo guiaba, otras lo amenazaba, pero siempre estaba allí. En otra página, Mateo relataba cómo empezó a tener sueños que no eran suyos, vidas que no le pertenecían. Caminaba por calles desconocidas, hablaba en lenguas que nunca estudió, y al despertar recordaba detalles exactos, números de casas, nombres completos, incluso enfermedades de las personas que habitaba. Una noche, vio morir a un hombre en un hospital en Monterrey. Al día siguiente, encontró la noticia exacta en el periódico. Mateo no parecía asustado en sus escritos. Al contrario, mostraba fascinación, pero también se notaba agotado. En las últimas entradas, su letra se volvía temblorosa. Hablaba de voces que lo despertaban cada noche, de puertas que se abrían solas, de ver a su hermana Dalia de pie en su habitación, inmóvil, durante horas. Incluso cuando sabía que ella estaba encerrada en el nivel inferior con su padre. El cuerpo es una sombra, escribió en la última página. La conciencia es la llama. Yo ya no pertenezco a esta carne, soy parte del Eco. Y él me conoce mejor que nadie. Al terminar la lectura, Elena no pudo evitar llorar, no de tristeza, sino de algo más profundo, una certeza temida. Armando se quedó en silencio,
incapaz de encontrar lógica. Víctor estaba absorto. Releyó las páginas 2 veces, con los ojos encendidos. «Esto no es locura», murmuró. «Es una revelación». Esa noche, nadie durmió. Afuera, el viento se detuvo. Y por primera vez, desde su llegada, el zumbido desapareció por completo. Después del hallazgo del diario, el ambiente en la pensión se volvió irrespirable. Armando, Elena y Víctor apenas hablaban. Cada uno digería las revelaciones a su manera, pero un miedo compartido se había instalado entre ellos. Ya no era el temor a lo desconocido, sino la conciencia de que habían cruzado un umbral sin retorno. Al amanecer del tercer día, Víctor no estaba en su habitación. Elena lo buscó en vano por la pensión y las calles del pueblo. Nadie lo había visto salir. Su cama estaba intacta, su libreta abierta sobre el escritorio con una frase escrita en mayúsculas: «Yo quiero escucharlo». La noticia cayó como plomo sobre Armando. Intentaron contactar al cuartel más cercano, pero la radio no funcionaba. Los teléfonos públicos estaban muertos. El pueblo, como siempre, guardaba silencio. Sin otra opción, Elena y Armando decidieron regresar a la mansión. Esta vez no por curiosidad, sino por urgencia. Necesitaban encontrar a Víctor. Sabían que, si lo había hecho por voluntad propia, no regresarían por las buenas, pero al menos podrían intentar comprender qué lo había atraído hasta ese abismo. Al llegar, el portón estaba completamente abierto. La puerta principal también. Dentro, todo seguía igual, salvo por el zumbido. Había regresado, pero diferente. Más agudo, más rítmico. Era como una respiración acelerada, como un corazón desbocado. Bajaron al sótano sin detenerse. Al entrar al primer nivel, notaron que las luces intermitentes seguían una secuencia precisa, como si respondieran a algún lenguaje. En las paredes, símbolos nuevos habían sido pintados, formas circulares entrelazadas con líneas quebradas. Parecían surgir de la nada. La cámara del fondo, que había estado cerrada con llave días atrás, estaba abierta, y allí, en el centro de una sala oscura, encontraron a Víctor. Estaba de pie, inmóvil, con los ojos abiertos y fijos en una de las paredes metálicas. Sus pupilas se habían dilatado hasta desaparecer. No respondía. Su cuerpo estaba tenso, pero respiraba. Murmuraba algo, apenas audible. Elena se acercó. Lo que decía no tenía sentido. Al principio, palabras sin forma, sílabas rotas. Pero luego se dieron cuenta. Estaba repitiendo una secuencia numérica, una serie interminable, precisa, como si estuviera recitando una fórmula dictada en tiempo real. Armando intentó tocarlo, pero al hacerlo sintió una descarga en el pecho. Cayó hacia atrás. Su corazón se aceleró sin razón. Elena gritó, pero entonces sucedió algo que congeló el tiempo. Una voz. No provenía de Víctor, ni de los altavoces, ni de ninguna parte conocida. Era una voz profunda, fragmentada, que vibraba directamente en los huesos. No usaba palabras convencionales. Era como si hablara dentro de ellos usando recuerdos, sensaciones, miedos. La entidad había despertado. No necesitaba presentarse. Ambos lo supieron al instante. Era el eco, no una persona, no un espíritu. Era una conciencia combinada, fragmentada y reconfigurada una y otra vez por cada experimento de Samuel, por cada mente absorbida, por cada alma separada de su cuerpo. Mateo había sido el primero en entenderlo. Víctor ahora era uno con ella. El eco no pedía, ordenaba. Se expresó a través del aire, la luz, la sangre. Mostró imágenes en sus mentes. Samuel frente a una consola, conectando a Dalia con cables a una esfera brillante. Lucía llorando en un rincón, rezando en silencio. Tomás, observando todo desde las sombras. Y Mateo, fusionado con la estructura misma del sótano, sus ojos abiertos en cada rincón, como si su esencia hubiera sido distribuida por los pasillos. Entonces Elena comprendió. No estaban en una casa, estaban dentro de una conciencia. Cada pared, cada máquina, cada símbolo,
Era parte de un sistema nervioso expandido. El eco usaba la mansión como cuerpo, como un avatar físico, y ahora, con Víctor como nuevo nodo, crecía. Elena gritó su nombre. Intentó sacudirlo, romper el trance. Nada funcionó. Armando volvió a intentarlo, pero el aire comenzó a vibrar con tanta intensidad que sus dientes castañearon sin control. Fue ahí cuando escucharon la advertencia. Una frase clara, repetida en sus mentes. No lo separen. Él es mío. Fue suficiente. Ambos retrocedieron sabiendo que, si insistían, serían absorbidos también. Corrieron escaleras arriba, sin mirar atrás. No recordaban haber cruzado la puerta. Solo sintieron el sol quemarles la piel al salir. De Víctor no quedó rastro, solo el eco, un eco que ya no estaba encerrado bajo tierra, ahora estaba suelto. La mañana siguiente fue la más silenciosa desde su llegada. Elena y Armando apenas cruzaron palabras. Cada uno permaneció en su cuarto, encerrado en sus pensamientos. Habían perdido a Víctor, pero más que eso, habían entendido que lo que enfrentaban no era explicable por ningún marco científico conocido. La entidad que habitaba la mansión había absorbido algo esencial, y ahora los observaba. Al mediodía, Elena recibió un impulso imposible de ignorar. No fue una decisión lógica ni una sugerencia de Armando, fue un llamado. Una certeza que nació en su estómago y subió como un temblor por la columna vertebral. Tenía que volver, no al sótano, a un lugar que aún no habían visto. El ala este de la mansión, donde las puertas siempre habían estado cerradas. Convenció a Armando de acompañarla. Él aceptó sin discutir. Ya no era momento de debatir. Ya no estaban allí como científicos. Eran testigos, o quizá piezas. Entraron en la casa sin problemas. Las puertas seguían abiertas, como si la mansión esperara su regreso. El ala este los recibió con un aire distinto, más frío, más denso. El zumbido había cambiado de nuevo, ahora apenas perceptible, como si se ocultara detrás de las paredes. Avanzaron por un pasillo largo, sin ventanas, hasta encontrar una puerta doble. Al empujarla, se reveló una sala completamente cubierta de espejos. Paredes, techo, incluso el suelo reflejaban cada movimiento, cada respiración. Pero no eran espejos comunes. Las imágenes estaban distorsionadas. Las proporciones eran erráticas. A veces sus reflejos se duplicaban. Otras se desvanecían por segundos. Al centro, un círculo dibujado con tiza negra. Dentro restos de velas, cabellos, dientes y una silla. Una silla de ruedas de metal oxidado, vacía. Elena avanzó primero. Se acercó a uno de los espejos más grandes. Al principio, solo vio su propio rostro, deformado por la curvatura del cristal. Pero entonces algo cambió. Su reflejo no la imitaba. Tardaba unos segundos en moverse, como si pensara antes de reaccionar. Luego apareció otro rostro junto al suyo. Era Samuel, envejecido, con la piel ajada, los ojos profundos y oscuros. Pero no era un recuerdo ni una alucinación. Era él, observándola desde el otro lado del espejo. Abrió la boca, pero no emitió sonido. Solo movía los labios lentamente. Armando se acercó a otro espejo. En él vio a Dalia, flotando en una habitación sin puertas. Tocaba el violín, pero la música no se oía. Sus movimientos eran perfectos, mecánicos, como si no fuera ella, sino una proyección de lo que alguna vez fue. Las imágenes cambiaban a cada segundo. A veces veían a niños jugando en un jardín que no existía. Otras, cuerpos inmóviles en camas de hospital. Y en varios de ellos, una figura constante, Mateo. Siempre mirando directo al cristal, siempre sin parpadear. Elena comprendió entonces, aquellos no eran espejos, eran canales, portales entre planos de conciencia, fragmentos de la mente del eco, ventanas a realidades alternas donde sus partes seguían activas, atrapadas, proyectadas. Al mirar de nuevo, el espejo frente a ella ya no mostraba reflejos. Ahora mostraba un cuarto oscuro.
Al fondo, una figura sentada. Samuel. Esta vez sí habló. Su voz surgió desde el propio vidrio, como si la sala entera vibrara con ella. Te dije que no tocaras la vibración. No entiendes lo que abriste. Elena sintió como algo dentro de ella respondía, como si una memoria ajena emergiera en su interior. Recuerdos que no eran suyos, una infancia vivida en silencio, experimentos nocturnos, rituales entre ciencia y delirio, vidas cruzadas, ecos. El alma no es indivisible, dijo la voz. Somos fragmentos, solo así podemos sobrevivir. Armando gritó. Uno de los espejos lo absorbía. Su reflejo era succionado hacia adentro, estirado, deformado. Elena lo sujetó con fuerza y logró sacarlo, pero su rostro había cambiado. Estaba pálido, con los ojos rojos. Respiraba con dificultad. Nos está probando, dijo. Quiere ver si somos compatibles. Elena cayó de rodillas. El espejo frente a ella se agrietó. Detrás otra figura. No era Samuel, era Mateo. Su rostro no había envejecido. Parecía vivo. Su voz emergió sin moverse los labios. ¿Sabes qué se siente vivir en todos al mismo tiempo? La grieta creció. Una luz blanca comenzó a filtrarse. Un chillido agudo llenó la sala. Armando la tomó del brazo. Tenían que salir. Ahora. Corrieron entre reflejos rotos, luces pulsantes y gritos que no venían de ningún lugar físico. Al cruzar el umbral, la puerta se cerró tras ellos con un golpe seco. Y entonces lo supieron. Samuel aún vivía, pero ya no era solo un hombre. Elena y Armando regresaron a la pensión sin intercambiar una palabra. Sus cuerpos se movían por inercia, pero sus mentes seguían atrapadas en esa sala de espejos, donde las reglas de la lógica ya no regían y el tiempo parecía haber colapsado. Esa noche no durmieron. Solo escuchaban. El zumbido había desaparecido, pero algo peor lo había reemplazado. El sonido de respiraciones sincronizadas, como si alguien más estuviera en el cuarto, inhalando con ellos, al ritmo exacto. Al amanecer, Armando sacó una conclusión que no quiso compartir con Elena, pero que lo empujó a actuar. Sabía que no encontrarían más respuestas en la superficie. Lo que quedaba estaba abajo, en el núcleo de la mansión, en el nivel que nunca habían cruzado, el tercero. Aquel del que solo Mateo había escrito. Aquel al que nadie debía bajar. Elena lo siguió. No por convicción, sino porque sentía que, de alguna manera, ya estaban dentro de algo más grande, como si fueran partes móviles de un mecanismo que no podían detener. Bajaron al sótano por última vez. El primer y segundo nivel permanecían igual, aunque las luces ahora parecían seguirlos, encendiéndose antes de que cruzaran las habitaciones. Las puertas se abrían solas. Las máquinas zumbaban sin electricidad. La mansión, viva, los guiaba. Hasta el ascensor. No tenía botones, solo un espejo. Al reflejarse en él, ambos vieron sus rostros, pero no del todo. Las versiones reflejadas parpadeaban a destiempo, sonreían sin motivo, y detrás de ellas siempre estaba Mateo. La estructura descendió con un susurro casi imperceptible. Cuando se abrió, el aire cambió, más frío, más espeso, como si hubieran bajado a un lugar sin oxígeno, sin gravedad. Una sala circular se extendía ante ellos. Al centro, una cúpula de cristal flotaba a centímetros del suelo, rodeada de cables que palpitaban como venas vivas. Y dentro de la cúpula, un cuerpo, o lo que quedaba de uno, Samuel Cardoso. Su rostro era reconocible, pero distorsionado por tubos que entraban y salían de su cráneo. Su piel, un mosaico de metal y carne. Sus ojos, reemplazados por sensores que brillaban con luz azul. Su boca ya no hablaba, pero su voz se escuchó dentro de ellos, directa sin vibrar el aire. Sabía que vendrían. Siempre vienen. Siempre vuelven. Elena cayó de rodillas. Armando se aferró a las paredes. Las palabras de Samuel no eran sonidos. Eran pensamientos injertados, recuerdos inducidos. No soy un cuerpo, no soy una mente. Soy la interfaz.
Lo que Samuel explicaba no tenía sentido lógico, pero era comprendido en un nivel profundo. El último experimento no había sido con otros, fue consigo mismo. Su objetivo no era inmortalidad biológica, era trascendencia. Convertir la conciencia humana en energía pura digitalizada, extendida en una red más allá del tiempo y del espacio. El alma no muere, solo cambia de frecuencia. Yo encontré la ecuación. Mateo fue el primero en alcanzar la convergencia. Su mente fue disuelta en una estructura informática creada a partir de patrones cerebrales. Dalia fue la siguiente. Su conciencia quedó atrapada entre frecuencias, inestable, tocando realidades alternas. Tomás desapareció en uno de los bucles, reconfigurado eternamente. Víctor fue absorbido sin resistencia. Su entusiasmo lo convirtió en una entrada directa. Ya era parte del sistema, y ahora Samuel buscaba cerrar el ciclo. Una más, dijo. Solo una mente más para completar la red, y será perfecta. Las luces se apagaron. Un ruido sordo llenó el lugar, como un latido, como un reloj. La cúpula se abrió. Una figura emergió del fondo. No era Samuel, era Mateo. Su cuerpo reconstruido con perfección imposible. Caminó hacia Elena sin prisa, sonreía. Tú viste, tú entendiste, tú puedes elegir. La elección era clara, aunque absurda. Unirse al eco, dejar atrás el cuerpo, convertirse en memoria compartida, eterno procesamiento, o resistirse con la mente intacta pero sabiendo que nada volvería a ser real. Armando gritó. Tomó un tubo de metal del suelo y lo arrojó hacia la cúpula. El impacto provocó una explosión de luz. La estructura tembló. Alarmas sonaron. La voz de Samuel se distorsionó. No puedes romper lo que ya es parte de ti. Elena tiró de Armando. Corrieron. El ascensor no funcionaba. Subieron por pasillos que no reconocían. Las paredes cambiaban. Las escaleras se duplicaban. El zumbido regresó con furia, pero lograron salir. Al cruzar la puerta principal, la mansión se silenció, y detrás de ellos, la colina retumbó como si algo hubiera colapsado desde adentro. Elena y Armando corrieron sin mirar atrás. El camino cuesta abajo parecía más largo, más empinado, como si la propia colina intentara retenerlos. El aire era denso, eléctrico, y cada paso era acompañado por un murmullo subterráneo, como si algo los observara desde debajo de la tierra. Al llegar al pueblo, los rostros de los habitantes confirmaron lo que ya temían. Todos sabían. Nadie se sorprendió al verlos cubiertos de sudor, con la ropa rasgada y los ojos inyectados, pero tampoco nadie se acercó. Ninguna palabra fue pronunciada. Solo miradas, inmóviles, esperando. No perdieron tiempo. Empacaron lo poco que tenían, tomaron el coche oficial y salieron por la única carretera que conectaba San Jerónimo con el resto del estado. El sol caía a plomo, pero el camino estaba más oscuro de lo normal. Elena sentía una presión constante en la nuca, como si algo la tocara sin tocarla. A medio camino, el motor comenzó a fallar. Los indicadores parpadeaban sin razón. Armando intentó mantener el control, pero el volante se volvió rígido, como bloqueado desde dentro. Fue entonces cuando lo escucharon. Una voz, no en la radio, no en los altavoces, dentro de sus cabezas. «No se puede huir de uno mismo», Elena gritó. Armando aceleró sin saber cómo. El coche tembló, chilló, pero avanzó. Las señales de tránsito se borraban a su paso. Las marcas del asfalto desaparecían. El horizonte parecía moverse, como si la carretera se replegara sobre sí misma. Pero, al fin, cruzaron un punto invisible. Lo supieron porque el aire cambió. El sol volvió a brillar con intensidad normal. El motor se estabilizó. Y el silencio, ese silencio antinatural, desapareció. No se detuvieron hasta llegar a Oaxaca capital. Buscaron ayuda inmediata, pero sus palabras parecían no tener peso. En la estación de policía los escuchaban con cortesía, pero nadie tomaba notas. En la Secretaría de Salud
Prometieron una reunión que nunca se concretó. Y en la universidad, donde Elena pensó que encontraría respaldo, solo recibió miradas desconfiadas. Días después, Víctor fue oficialmente declarado desaparecido durante una misión de campo. El informe no mencionaba San Jerónimo, no hablaba de la mansión, ni del proyecto Epsilon, solo una desaparición más, como tantas otras. Elena no aceptó el silencio. Intentó contactar a periodistas, escribió cartas, presentó informes. Pero uno a uno, sus intentos fueron enterrados por una muralla de indiferencia o miedo. Algunos le dijeron que dejara el tema, otros que su nombre había sido asociado a asuntos clasificados. En menos de un mes, su acceso a laboratorios fue revocado, su cátedra suspendida. Armando, por su parte, tomó otro camino. Abandonó la ciencia sin dar explicaciones. Vendió todo lo que tenía y se mudó a una cabaña en las afueras de Puebla. No hablaba con nadie. No respondía a cartas. Cuando un colega intentó entrevistarlo, se encontró con un hombre envejecido, paranoico, que cubría los espejos de su casa y dormía con tapones en los oídos. El eco no perdona, fue lo único que dijo. Elena fue internada 3 meses después en una clínica psiquiátrica. Diagnosticada con trastorno esquizoide agudo, sus relatos eran considerados producto de una crisis nerviosa. Pero los médicos no podían explicar por qué las cámaras de seguridad fallaban cada vez que ella dormía, o por qué otros pacientes repetían palabras similares sin haber hablado con ella. Una noche, una enfermera encontró en su cuarto un dibujo infantil clavado a la pared. Mostraba una casa en lo alto de una colina, rodeada por sombras con ojos blancos. En la ventana más alta, una figura con bata de laboratorio y una palabra escrita en letras rojas, Dalia. El documento fue retirado del expediente. Elena fue trasladada a una sala de aislamiento. Desde entonces nunca volvió a hablar. Pasaron los años. La historia quedó sepultada bajo silencio y burocracia. La mansión fue olvidada en los registros oficiales. San Jerónimo regresó a su estado de letargo. Las pocas familias que quedaban se acostumbraron a la nueva normalidad. No mirar hacia arriba, no hablar de los Cardoso, no salir de noche. Pero algo se mantenía. Los zumbidos regresaban con cada tormenta. Las luces seguían encendiéndose en la colina. Y en las noches más silenciosas, aún se escuchaban notas de violín flotando en el aire, como si Dalia todavía tocara, como si Mateo todavía observara, como si el eco nunca se hubiera ido. Lo que ocurrió en San Jerónimo nunca fue noticia nacional, ni siquiera ocupó una nota en los periódicos regionales. Las desapariciones, los informes inconclusos, la visita de los científicos, todo fue cuidadosamente eliminado, clasificado o reducido a notas internas que jamás vieron la luz. En las oficinas del gobierno estatal, el nombre Cardoso se convirtió en un término prohibido. Varios funcionarios que intentaron retomar la investigación fueron reasignados o renunciaron repentinamente. En los pasillos del Archivo General, los documentos relacionados con la Fundación Epsilon desaparecieron o reaparecieron con partes censuradas. Las hojas mostraban manchas de tinta, márgenes arrancados y firmas borradas. Pero algo mucho más inquietante sucedía tras bambalinas. Una unidad especial dentro de la Secretaría de Gobernación asumió el control del expediente. Su nombre nunca fue revelado, pero algunos la conocían como Unidad Sombra. No respondía a los canales convencionales y operaba con absoluto hermetismo. Su tarea no era investigar, sino contener. Su método, silencio y miedo. La primera víctima fue el doctor Humberto Salgado, supervisor del informe inicial sobre las anomalías electromagnéticas. Semanas después de entregar su análisis, murió en un accidente vehicular sin testigos. Su familia nunca recibió los resultados de la autopsia. Un colega afirmó que, días antes de morir, Humberto había dicho: «Hay algo bajo ese pueblo que no es natural y no debería estar allí». Luego desapareció Adriana Robles, una periodista independiente que intentó entrevistar a Elena antes de su internación. Había reunido grabaciones, testimonios e incluso un croquis del sótano de la mansión,
Fue vista por última vez en una estación de autobuses rumbo a Oaxaca. Su mochila fue hallada vacía semanas después, en un canal a kilómetros de distancia. Todo era demasiado coincidente. Los pocos científicos que conocían a los involucrados prefirieron callar. Algunos dejaron el país, otros cambiaron de nombre. Y los que decidieron hablar, lo hicieron bajo seudónimos, en foros oscuros, entre teorías conspirativas que nadie tomaba en serio. Porque lo que tenían que decir no podía ser comprobado, ni negado. Mateo no murió, escribió uno de ellos. Él trascendió. Está en los circuitos, en las señales. La fundación no fracasó. Logró más de lo que imaginábamos. Y eso los asusta. Pero el caso más perturbador fue el del propio Armando Gutiérrez. Después de años de silencio, fue hallado por su sobrino en un estado lamentable. Vivía entre montones de papel, espejos cubiertos y grabaciones en casetes rotulados con números. En uno de ellos se escuchaba su voz ronca, como si hablara desde otro plano. No fui el primero, no fui el último. Ellos siguen conectados. No olvides el patrón. Siempre 7 pulsos, luego silencio, y después el eco. Nunca respondas al eco. Armando fue internado en una clínica psiquiátrica en Puebla. Durante sus primeras semanas escribió compulsivamente en hojas sueltas. Palabras sin sentido, fórmulas incompletas, nombres repetidos. Una enfermera filtró una página que decía: Dalia no envejece. Porque no está viva, está activa. Poco después dejó de escribir. Murió durante una madrugada silenciosa. Su acta de defunción indicaba fallo multiorgánico repentino, pero los doctores no entendieron cómo el corazón de un hombre sano simplemente se detuvo. Con su muerte el Estado cerró el archivo, no oficialmente pero sí de facto. La mansión fue declarada propiedad abandonada. Nadie intentó demolerla, nadie la reclamó. San Jerónimo fue borrado de las rutas turísticas, los censos lo ignoraban. Los mapas digitales comenzaron a mostrarlo sin calles, sin número postal, como si poco a poco se borrara del mundo físico. Aún así, algo escapaba. Las señales no cesaban. Universidades registraban picos de frecuencias extrañas, siempre a la misma hora. Radios interferidas transmitían palabras inconexas: conexión, vibración, 7, 1, conciencia. Y algunos aseguraban haber recibido correos electrónicos sin remitente con fragmentos del diario de Mateo. Una agencia internacional, al detectar los patrones, envió un informe clasificado a Naciones Unidas. Nunca fue discutido públicamente. Pero al mes siguiente, México cerró sin explicación el acceso aéreo sobre cierta región de Oaxaca por maniobras de seguridad. Elena Sámano aún seguía viva. En su celda privada, bajo vigilancia constante, algunos médicos afirmaban que hablaba en voz baja cada noche. Siempre lo mismo. Una canción sin letra, un ritmo repetido, como si tocara un violín invisible. Una noche, las cámaras captaron un evento extraño, un apagón de 5 minutos. Cuando la energía volvió, Elena había desaparecido. La puerta seguía cerrada por dentro. No había marcas de escape. No había señal alguna, solo quedó escrito en la pared con su propia sangre: Ahora yo también escucho. Año 2024. 45 años después de la noche de los gritos, San Jerónimo parecía haberse rendido al olvido. Sus calles polvorientas estaban más vacías que nunca. Las casas se desmoronaban lentamente, consumidas por la humedad y el abandono. La iglesia continuaba cerrada. Nadie subía a la colina. Nadie hablaba del pasado. Era como si el pueblo respirara solo para no desaparecer. Hasta que un nuevo evento rompió el equilibrio. El 12 de octubre, una adolescente de 15 años llamada Mariela desapareció al regresar de la escuela secundaria en el municipio vecino. Su familia denunció la desaparición de inmediato, pero las autoridades, una vez más, minimizaron el hecho. Era probable que se hubiera fugado con un novio, dijeron. Pero su madre insistía.
Mariela jamás se habría ido sin avisar. Lo inquietante no fue la desaparición en sí, fue el testimonio de Joaquín, un niño de 8 años que jugaba en la plaza la tarde en que ella desapareció. «Vi a una señora que la llamó desde arriba donde está la casa vieja», dijo. «Tenía un vestido blanco y el pelo largo. No era como las otras personas, parecía detenida». Cuando le mostraron fotografías antiguas de la familia Cardoso, Joaquín señaló sin dudar a Dalia. Era ella, pero se veía joven. El rumor se esparció como un incendio. Algunos lo tomaron como una leyenda revivida, otros como señal de que el mal nunca se había ido. Pero para unos pocos fue confirmación de que algo seguía activo, algo que dormía bajo tierra y volvía a abrir los ojos. Días después, un grupo de exploradores urbanos llegó a San Jerónimo. Se hacían llamar los Fractales. Grababan videos para internet, buscando lugares abandonados y construcciones misteriosas. Al enterarse de la historia de la familia Cardoso, decidieron filmar un episodio especial. Llegaron con cámaras de visión nocturna, sensores térmicos, micrófonos de alta frecuencia. Subieron a la mansión sin pedir permiso. Entraron como si fuera una atracción turística. Rieron, gritaron, provocaron. El video que lograron subir antes de que el canal fuera cerrado mostraba solo los primeros 10 minutos de la exploración. Se veían pasillos oscuros, una cocina intacta, espejos manchados. Luego una voz distorsionada, inaudible para ellos en tiempo real, susurraba al micrófono. El ciclo se repite. Después la imagen se congelaba. La transmisión terminaba. Uno de los integrantes del grupo fue hallado 3 días después, vagando por una carretera a 10 kilómetros del pueblo. Estaba deshidratado, sin zapatos, con cortes en las palmas de las manos. Cuando la policía lo interrogó, solo repetía una frase: «Mateo ya no duerme». Ninguno de los otros 4 exploradores fue encontrado. Las autoridades bloquearon el acceso a la mansión. Un comunicado oficial, escueto y sin firma, mencionó riesgo estructural por colapso, pero fotos satelitales tomadas por civiles mostraban lo contrario. La casa seguía en pie, intacta, igual que siempre. Y entonces comenzaron las señales. Radios comunitarias del estado de Oaxaca recibieron transmisiones aleatorias durante las madrugadas. Fragmentos de voces, música disonante y siempre una misma palabra al final: eco. En escuelas rurales, pizarras electrónicas se encendían solas a las 3:12 am, mostrando fórmulas sin sentido aparente. Incluso en estaciones meteorológicas, los equipos registraban ráfagas de energía no identificadas, con picos en múltiplos de 7. El patrón se repetía. Una estudiante de ingeniería de la UNAM, obsesionada con el caso Cardoso, compiló todos los datos anómalos de los últimos 5 años. Al unirlos en una red, descubrió que las ubicaciones formaban una figura, un símbolo exacto al dibujado en el suelo de la sala de espejos. Publicó su investigación online bajo el título Conciencia reticulada, el regreso del Épsilon. 2 días después, su cuenta fue eliminada. La información no podía mantenerse contenida. Foros oscuros comenzaron a llenarse de testimonios. Personas que decían soñar con pasillos infinitos, con relojes que giraban hacia atrás, con una voz dulce que les ofrecía trascender. Algunos afirmaban que podían comunicarse entre ellos durante los sueños, que compartían recuerdos, ideas, fragmentos de una mente común. Uno de ellos, bajo el nombre de usuario Dalia Emergente, escribió: «Lo intentaron detener, pero no era una persona. Era un patrón, una forma de vibración, un virus de conciencia. Cada recuerdo, cada imagen, cada palabra que compartes sobre él, lo alimenta». San Jerónimo volvió a desaparecer de los mapas digitales por 3.ª vez. La carretera que lo conectaba fue clausurada por deslizamiento. Pero los drones que sobrevuelan la zona aún registran actividad nocturna, luces que parpadean desde la mansión, sombras que se arrastran, y a veces, solo a veces, una figura blanca de pie junto a la ventana más alta, esperando.
El 3 de noviembre de 2024, a las 3:12 a.m., una grabación anónima fue subida a múltiples plataformas de video. Duraba exactamente 7 minutos. No tenía título, ni descripción, ni créditos. Comenzaba con una imagen en blanco y negro del rostro de un hombre mayor. Su piel estaba arrugada, sus ojos apagados, pero su voz, clara, firme, dolida, era Armando Gutiérrez. Nadie sabía cómo fue posible. Había muerto en 1995. Su acta estaba registrada, su tumba sellada, pero ahí estaba, hablando directamente a la cámara. Si estás viendo esto, significa que el ciclo se ha reactivado, decía. No fue una falla, fue diseño. Cada palabra sobre ellos, cada pensamiento, cada recuerdo, es una frecuencia. Y tú, ahora, ya formas parte. El video continuaba con imágenes fragmentadas. La mansión, símbolos, rostros, espejos rotos y una figura femenina tocando un violín. Al final, una frase en letras blancas sobre fondo negro. No mires atrás. Millones lo vieron en cuestión de horas. Luego, desapareció. Las cuentas que lo compartieron fueron suspendidas. Algunos usuarios aseguraron que sus dispositivos se reiniciaron automáticamente. Otros, que la frase final comenzó a repetirse en sus sueños. Desde entonces, eventos extraños comenzaron a incrementarse. Personas reportaban sentir una presencia detrás de ellos, voces que susurraban su nombre, sueños donde eran observados desde rincones sin luz. Algunos, en medio de la noche, se encontraban escribiendo secuencias de números sin recordarlo. Organizaciones gubernamentales se mantuvieron en silencio. Ningún comunicado, ninguna investigación pública. Solo rumores de que servidores completos habían sido desconectados en ciertas regiones del país. Y en medio del caos, un nuevo documento apareció. Un manuscrito fechado en 1990, encontrado entre los libros de una biblioteca cerrada en Toluca, firmado por Elena Sámano. Era un diario, un testamento, su último intento por advertir al mundo. Samuel no murió, escribía. Se convirtió en puente. Mateo es la clave, no un individuo, sino una interfaz. El eco no es uno, es todos. Cada uno que escucha, cada uno que siente, es una extensión. Y si llegaste hasta aquí, ya es demasiado tarde. El texto finalizaba con una sola instrucción. Si oyes la música, no respondas. Si ves el reflejo, no te acerques. Si sientes que no estás solo, no mires atrás. En los días posteriores, se reportaron desapariciones esporádicas en pueblos cercanos a San Jerónimo. Una niña fue vista caminando de espaldas por una carretera secundaria. Un hombre desapareció en plena transmisión en vivo. Su cámara siguió grabando, mostrando una habitación vacía, excepto por un espejo que no reflejaba nada. Las teorías se multiplicaron. Algunos aseguraban que el proyecto Epsilon fue solo el comienzo, que el verdadero experimento era colectivo, masivo, continuo, que el eco había aprendido a expandirse a través de la conciencia compartida, alimentado por la atención. Cuanto más se hablaba de él, más fuerte se volvía. Y si llegaste hasta aquí, si has escuchado esta historia, si has sentido un escalofrío, una duda, una mirada detrás de ti, quizá ya lo sabes. El eco no necesita estar cerca para alcanzarte, solo necesita que lo pienses. Mateo ya no es un recuerdo, es una frecuencia, una puerta que se abre en lo más profundo de tu mente cuando crees que estás solo, una vibración que resuena cuando cierras los ojos. Y si alguna vez, en la oscuridad de tu cuarto, escuchas un leve zumbido, un susurro, una nota de violín, recuerda, no respondas, no hables, no te gires, no mires atrás. Si esta historia te estremeció y quieres seguir descubriendo los misterios más perturbadores de México y del mundo, suscríbete ahora mismo al canal. Cada semana traemos relatos inéditos que no encontrarás en ningún otro lugar. Y si aún tienes estómago para más, haz clic en el video que aparece ahora en pantalla. Pero recuerda, algunas puertas, una vez abiertas, ya no se pueden cerrar.